Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos y sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un gusto nuevamente que estén con nosotros y en esta noche tenemos también un programa muy especial, pero antes de iniciar nuestro programa quisiera hacer mención y hacer una felicitación muy especial para alguien también muy especial que el día de hoy pues Dios la bendice cumpliendo un año más de vida. Hablamos de la diaconisa Eva García de Joaquín, compañera y esposa del apóstol de Jesucristo, a la cual pues nos unimos en esa alegría que comparte el día de hoy con el apóstol del Señor. Y bueno, desde aquí mandamos un saludo muy cordial para ella, para toda su familia y para el apóstol del Señor, que hoy están de fiesta en aquel lugar de Guadalajara, en hermosa provincia. Un saludo para la hermana Eva, hoy el día de su cumpleaños, que Dios sea el que la bendiga y la siga fortaleciendo muchos años más. Bueno, después de este saludo, ¿verdad?, muy especial para la esposa del hombre de Dios, quiero presentar en esta noche también a los panelistas que hoy están conmigo para que platiquemos de otro tema tan interesante como los que comúnmente hacemos. En esta noche presento a Eliasib. Primeramente, bienvenida. La paz, señor César, y pues como siempre, cada vez que nos toca la bendición y la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir micrófonos, bueno, pues lo hacemos con esa alegría y también esperando que todo lo que hablemos, pues a los escuchas mediten en esto, ¿verdad? Porque es para meditar y hacer una reflexión en lo que estamos metidos, ¿verdad? Lo que es la Iglesia Católica. Bueno, y como tú bien lo decías, mandamos un caluroso abrazo y una felicitación muy grande a la hermana Eva García de Joaquín y al apóstol de Jesucristo, que nos unimos a esa alegría que de él y de toda su iglesia por el cumpleaños de nuestra hermana Eva. Así es. Y hermano Aarón, también le damos la bienvenida en esta noche. Dios te pague, César, y pues también, ¿verdad? Con esa alegría también me uno a ustedes al saludo muy especial, ¿verdad? Que le mandamos a la hermana Eva García de Joaquín, compañera del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, ¿verdad? Porque pues para nosotros también el tener el privilegio de compartir esta fecha tan importante donde el Señor le permite un año más de vida, pues también es un orgullo, es una alegría, ¿verdad? Es un contentamiento también para nosotros y pues nos unimos, ¿verdad? En esa alegría con el apóstol del Señor. Y bueno, pues aquí estamos, César, también para comentar de alguna manera, ¿verdad?, acerca del tema que en esta noche pues vamos a compartir con todos nuestros radioescuchas, a los cuales pues también les mandamos un cordial saludo y un agradecimiento por acompañarnos en esta noche. Así es. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Mike, que nos acompaña. Bienvenido. Dios le pague, hermano César. También doy mis saludos a esta mujer tan virtuosa que yo he venido a conocer en esta iglesia. Antes yo no lo conocí en mis primeros 25 años de mi vida, pero ahora lo he conocido y es una grande ejemplo de su manera de vivir que ella ha enseñado no solamente a las hermanas de la iglesia, pero también a los hermanos. También qué bueno que todos los radios escuchas pueden, ¿verdad?, seguir con nosotros para hablar abiertamente de este tema, porque esto es el propósito que tenemos. Así es, y damos la bienvenida a nuestro hermano César, que nos acompaña. Sí, la paz del Señor a todos mis hermanos, César. Pues es un gusto estar aquí en la mesa. Y también, hermano, nos unimos a la alegría que hay en toda la iglesia del Señor
uniéndonos también a la alegría de su siervo, que pues es puesto que el Señor hoy le concede a nuestra hermana Eva un año más de vida. Hemos visto pues la grande alegría que hay en toda la iglesia del Señor. Y nos unimos y también les pedimos a todos nuestros radioescuchas que en esta noche nos acompañen, que se queden. Es un tema muy interesante, de mucha importancia, que traerá también para ustedes algo muy interesante. Así es, bueno, en esta noche ya, después de haber felicitado muy cordialmente a la esposa del siervo del Señor, vamos a pues, hablar ya del tema que hoy nos va a ocupar, ¿verdad? Un tema pues relativo a los temas que comúnmente platicamos con ustedes. El día de hoy vamos a hablar, estamos hablando de los sacramentos últimamente. Ya hemos hablado del bautismo, de la confirmación, hemos hablado también sobre lo que es la penitencia, el secreto de confesión. Hoy queremos hablar de otro de esos sacramentos que tiene la Iglesia Católica, el cual ellos denominan como la extrema unción. Es un nombre un poco complicado para algunos mencionar, porque no es algo muy común que se nombra, ¿verdad? Pero quisiéramos mencionar a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que es ese sacramento, de lo que se trata. Queremos ver a lo largo del programa del día de hoy, el día de mañana, si la extremunción está permitida por nuestro Dios o no. O sea, si es algo realmente aprobado por Dios, si es la manera, si tiene alguna base bíblica, el por qué lo hace la Iglesia Católica, qué tiene de especial dicho sacramento para ellos, si realmente se hace con esa finalidad o no. En fin, hay mucho que hablar al respecto sobre ese tema, porque de alguna manera, a diferencia de lo que es el bautismo, la confirmación y otros sacramentos que comúnmente se hacen, este es un sacramento un poquito que está destinado pues con una cierta pues tipo de personas, ¿verdad? Y sobre todo eso vamos a platicar el día de hoy, primeramente Dios, pero vamos primeramente a definir realmente lo que es bueno, que como ellos le denominan sacramento. Ellos le denominan la extrema unción, es el nombre oficial del sacramento, aunque tiene otros nombres por el cual también es conocido. Hay otro sacramento, bueno, es el mismo sacramento, pero que tiene el nombre de unción de los enfermos. Es un nombre que también con el cual se da a conocer este sacramento. Y hay otra manera también el cual se le conoce muy comúnmente, y es de alguna manera conocido como dar los santos óleos. Es muy famosa esta frase de que, por ejemplo, cuando una persona dice que le dieron los santos óleos, o lo ungieron con aceite porque estaba enfermo, o le dieron la extremunción, básicamente es lo mismo. Entonces la extremunción para ellos es un sacramento, pero que se administra o que se da exclusivamente a personas enfermas. Por eso recibe el nombre también de sacramento de la unción de los enfermos. Y bueno, pero ¿qué es básicamente este sacramento? Queremos manifestarlo a través de varias definiciones que hemos tomado, como siempre, pues de la literatura netamente católica, para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Cómo lo piensan ellos y cómo lo explican ellos. La extremunción también se llama sagrada unción de los enfermos. Este es un sacramento instituido por Jesucristo para alivio espiritual y corporal de los enfermos. Se llama extrema unción porque es una unción o ungimiento con aceite en las extremidades o partes del cuerpo. El alivio espiritual que la extremunción da a los enfermos consiste en purificarlo de sus pecados, en darles gracia para sobrellevar con paciencia sus padecimientos, en fortalecerlos contra el temor de la muerte y tentaciones del demonio. Y bueno, básicamente esto es lo que también ellos mencionan, que es la extrema unción. Ahora la materia que ellos mencionan es el aceite, por eso también es muy común llamarlo los santos óleos. Eso es lo que desde el punto de vista católico ellos mencionan de lo que es la extrema unción. Si vemos nosotros otras definiciones, por ejemplo, tomando los folletos que comúnmente usamos y que los usamos porque pues, son para enseñanza del católico, y bueno, qué mejor que esto también para que nos demos a entender, dicen ellos, en uno de los folletos que ellos también mencionan acerca de estos sacramentos. Yo quiero mencionar en el folleto que dice unción de los enfermos, dicen ellos, ¿qué es la unción de los enfermos? Contestan,
La unción de los enfermos es el sacramento que le da fuerza, ánimo y consuelo a una persona enferma y le prepara para una buena muerte. Otra vez, es la unción de los enfermos es el sacramento que le da fuerza, ánimo y consuelo a una persona enferma y la prepara para una buena muerte. Entonces, resumiendo todo esto, queda puntualizado que el sacramento de la extremaunción es la unción o el ungimiento que se hace con una persona que esté enferma en diferentes partes de su cuerpo, con la finalidad de brindarle fuerza, de darle ánimo y de consolarlo si está ya en su fase terminal o muy gravemente enfermo. Esto es lo que es dicho sacramento. Entonces vamos a platicar el día de hoy si esto es apropiado, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenemos que entender también una cosa: nosotros no estamos en contra de la presentación de enfermos, ya que la Escritura pues así lo menciona. El apóstol Santiago en su carta, él mismo daba esta invitación, ¿verdad?, a los hermanos, que si alguno que se sentía enfermo, pues se le presentara con aceite, ¿verdad?, a través de una oración. Así es. Pero nunca especificaba realmente que solamente para enfermos de gravedad y solamente a la hora de tu muerte, y de la manera en que ellos lo celebran o lo administran con cada persona moribunda. Entonces hay muchas diferencias, ¿verdad? No estamos en contra de que se unja con aceite a una persona, ¿no? Porque así está escrito en la Biblia. Pero sí estamos en desacuerdo, número uno, de la manera en que se administra en la Iglesia Católica, y vamos a irlo viendo. Lo que queríamos ahorita era solamente definir y que quede claro esto, y lo repetimos para continuar a lo que sigue de nuestro tema. La extremunción es básicamente un sacramento que instituyó la Iglesia Católica y que de alguna manera oficial, a partir del Concilio de Trento hasta nuestros días, ya queda una manera, pues ahora sí, aunque ha habido de todas maneras cambios, la extremunción no siempre se ha hecho igual. Entonces básicamente es un sacramento por el cual se le imparte pues fuerza, ánimo y consuelo a través de un ungimiento que se hace con aceite al moribundo. Esa es la extremunción, o dicho de otra manera, unción de los enfermos, o dicho también de otra forma, los santos óleos. Entonces ya pasamos a la otra parte de nuestro tema, que también es muy importante que nosotros la mencionemos, porque de ahí va a depender las diferencias que se marcan entre cada uno de la forma en cómo lo hacen ellos. Así es, bueno, pues bien tú lo mencionabas, y algo que pues es algo que únicamente lo celebra lo que es el sacerdote. El sacramento de la unción de los enfermos confiere como tú bien lo mencionabas, dicen ellos que es una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave, o ya sea en la vejez. También se le conoce como el sagrado viático, como tú lo mencionabas, la sagrada unción de los enfermos, porque es un recurso dicen ellos, según eso, de refrigerio, como de descanso. Están preparando a esta persona moribunda o que ya está en vejez, según la Iglesia Católica, lo está preparando para el encuentro con Dios. Entonces por eso también ha tomado ese nombre de la extrema unción, porque ya es algo grande para ellos, para ya prepararlo y entregarlo con Dios. Pues aparentemente con Dios. Bueno, fuera claro. que realmente bien, se lo entregaran a Dios. Lo mencionabas hace un momento, y que más adelantito vamos a hablar por ahí la Iglesia Católica, unos detalles que hicieron, y como lo suelen hacer a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, suelen aprovecharse de todas las ocasiones que puedan de los feligreses para robar, para hacerlos pedazos a esta gente, ¿verdad?, que ha creído y confiado en ellos. Así es. Mira, yo quisiera dar un dato, ya hablando en cuanto a la historia, porque ellos en el folleto que presentan como enseñanza a sus mismos miembros hacen la pregunta, bueno, ¿cuándo empezó la unción de los enfermos? Ya mencionamos que es la extremunción. Bueno, Cristo durante su vida siempre mostró un gran amor por aquellos que padecían algún mal, que tenían alguna enfermedad o dolor. Recuerda que el Evangelio nos cuenta cómo Jesús curó a paralíticos, ciegos y otros enfermos.
Aquí están tratando de relatar aparentemente un origen que pues no tienen. Y luego mencionan ellos, hablando de esto que habla en secuencia, dice, esa preocupación del Señor por los enfermos se la comunica a sus discípulos, y el Señor en 2 momentos del Evangelio les dice que lo que tenían que hacer con los enfermos. Y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Y mencionan el texto de Marcos 6:13. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos encontrarán bien. Marcos 16:18. El apóstol Santiago nos cuenta en la Biblia la manera en que pues aparentemente dicen ellos se tiene que hacer. Y mencionan el texto del Santiago 5:14 y 15, el que mencionamos hace un momento, donde dice, alguno de ustedes enferma, haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor le hará levantarse y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Bueno, porque yo menciono esta parte, y ojalá las personas que amablemente nos escuchan pongan mucha atención. Si para ellos este es el origen de dicho sacramento como la extremunción, ¿por qué tardaron tanto tiempo en definirlo como sacramento y meterlo en sus libros de cánones y del magisterio de la iglesia? Porque estamos hablando de 15 siglos después, porque ellos toman 3 textos para dar testimonio de que es la base o el inicio de dicho sacramento que es la extremunción. Pero sin embargo, vemos cómo oficialmente fue hasta el siglo XV, donde en el Concilio de Trento, en la sesión número 14 del 25 de noviembre de 1551, por el Papa Julio III, en 3 capítulos y en 4 cánones, fue definido este dogma de lo que es la extremunción. Entonces, si ya estaba establecido por nuestro Señor, ¿por qué batallaron tantos siglos? Porque si hacemos un poco de historia antes, ellos mismos no se ponían de acuerdo para definir bien este dogma. Tanto que dentro de los teólogos que anteriormente estaban en los siglos XII y XIII, había muchos como que no se ponían de acuerdo y que estaban en disputa de que si era de una manera o la de otra. Y fue hasta este Concilio de Trento cuando ya de alguna manera oficial se establece dicho sacramento. Pero mi pregunta es la misma. Porque así nos dan 3 textos que aparentemente toman de base de la extrema unción, ¿por qué lo vienen definiendo de manera oficial hasta 1531 en el Concilio ya de Trento? Estamos hablando de más de 1500 años. No, ¿y qué pasó, César, con los enfermos de antes? Entonces, porque también hemos de recordar que también la extrema unción, pues en parte pues tenemos que mirar que pues ya a la verdad de la extrema unción abarca también meterse en otras ramas de que también ritos que celebra la Iglesia Católica. Oh, sí. Como lo es cuando una persona muere y tienen que sacarlo de un purgatorio, bueno, pero entonces la gente que estaba antes de esa fecha, hasta cuando tú lo mencionabas, que el Papa Julio en el Concilio de Trento lo decreta ya como oficial. ¿Qué pasó con la gente anterior? Entonces, porque supuestamente lo están preparando para irse con Dios. Entonces, con la gente que estaba antes, ¿qué pasó? A ellos, ¿por qué no los prepararon? Como supuestamente dice la Iglesia Católica que lo hizo. Bueno, yo quisiera, hermano, algo muy... ahorita están, hermano, de lo que están virtiendo, es muy interesante y ojalá el público esté muy atento a la información que se está virtiendo dentro de esta mesa. El derecho canónico de 1917 dice que la extremaunción solo puede administrarse. Algo muy importante, un dato muy importante que quisiéramos que el público pusiera mucha atención. Solo puede administrarse al bautizado. Aquí entramos también en otro problema. Y entonces, ¿qué pasa con los que no son bautizados? Si ellos están solamente diciendo de esta situación. Cuando el apóstol Santiago habla en el libro que ya mencionaba nuestro hermano 5:14, no está mencionando nada de esto, ni tampoco a quién se va a ungir, que solamente que estén ya en peligro de muerte. Él no está mencionando eso. Él está mencionando que si la persona está enferma, llamar a los ancianos. Pero también
quiénes son los ancianos. Eso es muy importante que hay que entender y analizar. Así es. Sí, yo quería comentar eso, acotando las palabras del hermano César. Es que ciertamente, supuestamente en la Iglesia Católica, los que tienen autoridad para imponer o para llevar a cabo este sacramento de la extrema unción, ¿verdad? Solamente dice que, bueno, en primero dice que el aceite que se utiliza para esto solamente lo puede bendecir el obispo, ¿verdad? Supuestamente el día Jueves Santo, ¿verdad? Pero ya el rito central del sacramento de la unción de los enfermos, dice el presbítero, dice lo hace. O sea que solamente, digamos, autoridades con un nivel, con un rango alto en la Iglesia Católica pueden administrar esto. Y eso no es lo que dice el apóstol Santiago. Cuando el apóstol Santiago habla, dice que, ¿verdad? Lo que decía el hermano César. Él dice en el capítulo 5, ¿verdad? En el verso 13, verso 14 dice, en el nombre del Señor, dice, pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí es donde radica la situación, porque la equivocación primero viene, como tú lo decías, César, lo decía el hermano, ¿por qué es instituida por la Iglesia Católica hasta de modo tardío? ¿Verdad? Ya demasiado tarde. Y luego, ¿por qué solamente ellos cambiando la palabra se lo dan a alguien que tiene solamente un rango alto? O sea, me imagino entonces en una ranchería, en un pueblo donde la gente está alejada de la ciudad, para que vaya el señor obispo o aquellos presbíteros de la iglesia, donde hay lugares que tienen que caminar a lomo de caballo 2-3 horas, esas gentes pues no participan de eso. ¿Por qué? Porque el simple cura que esté ahí en su parroquia, en su lugar, o aquellos que lo va a visitar, digamos, solamente cada domingo de Ramos, ¿cómo hacen estas personas? Ustedes hablaban acerca de todas aquellas almas que no recibieron según la Iglesia Católica, ¿verdad? Este sacramento antes de que fuera establecido por ellos mismos. Pero yo ahora ya en la actualidad me vengo a ver a estas personas que no lo pueden recibir porque el lugar donde viven, el lugar donde habitan está demasiado alejado. ¿Cómo reciben esta unción a estas personas? Y luego, ¿por quién lo reciben? Esto es importante aclarar, estos detalles. ¿Quiénes son los que lo administran? ¿Quiénes supuestamente tienen la autoridad? ¿Y quiénes lo reciben y lo pueden recibir? Entonces es importante que también estos detalles, ¿verdad?, nosotros los veamos y los analicemos para que la gente vea. Ahora la Iglesia Católica menciona que pues ya no es exclusivo, ¿verdad?, de que solamente aquellos que están en el último momento de su vida, ¿verdad?, ya por expirar, digamos, ¿verdad?, por morir pueden recibirlo, sino que ahora ellos dicen que ya también todos aquellos que se sientan enfermos, ¿verdad?, lo pueden recibir. Pero aquí también cabe mencionar si la persona, ¿verdad?, ha sido instruida, ha sido autorizada por alguien que verdaderamente tiene la autoridad. Entonces son muchas cosas, ¿verdad?, que yo quería acomodar aquí en este comentario para que también los vayamos analizando. La gente que nos está escuchando pues vaya meditando acerca de estas cosas. Ahora, hermano, no está hablando, hermano, aquí quiero aclarar esto, hermano, no está hablando, cuando dice enfermo, no está hablando de vejez, ni está hablando, hermanos, de una enfermedad de gravedad ya para muerte. Y algo muy importante que quisiera mencionar, hermano, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuál iglesia, hermano? Es muy importante este punto, porque de esta manera vamos a entender lo que el apóstol está hablando. En esta parte de la escritura está hablando. ¿A qué ancianos se refiere? Porque la Iglesia Católica ya le cambió la palabra y dice, llame a los presbíteros. Y aquí no dice el apóstol Santiago, llame a los presbíteros. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son esos ancianos? Vamos ahorita a decir a seguir con esta. Sí, porque es muy importante que entendamos
primeramente decíamos, no se llama extremaunción. En la iglesia existe la presentación de enfermos, pero no la extremaunción como tal. Entonces, partiendo de ahí, vemos que las palabras que utilizan ellos pues no son conforme a la escritura. Hay varias diferencias, entre esas también decimos que cuando el apóstol Santiago dice que se llame a los ancianos de la iglesia y lo unjan con aceite, está hablando ahí de que no hay una regla específica, no pone una edad, no pone una situación de enfermedad, no pone un límite de veces que se tenga que hacer, no pone reglas, sencillamente dice que si alguien se siente enfermo, vaya con alguien, y estamos hablando, como dice usted bien claramente, a qué iglesia y con qué persona. En este caso vamos a mencionar también, dice, y ungiéndolo con aceite, y lo menciona lo que es muy importante, y la oración de fe va a sanar al enfermo. Otra vez, y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará o lo sanará, dependiendo como la versión diga, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Entonces veamos lo que en realidad enseña la escritura, y ahora veamos de qué manera lo hacen ellos, y vamos a ir comparando claramente para que veamos que aunque aparentemente es igual, no es igual. No es igual. Aquí sí cabe destacar eso, César, que tú mencionabas acerca de que no es la unción con el aceite lo que pone como mayor acción, digamos, el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer efecto por aquel enfermo o aquel necesitado? No es el aceite, sino está poniendo la oración de fe. Qué bueno que está mencionando esto, hermano Ramón, porque aquí entraría entonces otro factor más también, porque usted mencionó hace un momento que ese aceite debe de ser pues solamente dice bendito, que dice que solamente el señor obispo el día Jueves Santo. Bueno, pero aquí hay entrando otro factor muy importante, hermano, la persona en que lo va a hacer, hermano, y dice la oración de fe sanará al enfermo. O sea, aquí no el aceite, ¿verdad? Exactamente, hermano, pero aquí entramos en otra parte, hermano, porque toda la gente piensa que tener fe en Dios es, hermano, solamente la fe que nosotros le conocemos como una fe silvestre, la ¿verdad? Confianza, ¿no? Vamos a ver qué tipo de fe está hablando el apóstol. De la fe genuina. Exactamente, la fe que viene de Dios. Y lo menciona en las Escrituras, que la fe viene por el oír, y aclara, oír palabra de Dios. Así es. ¿Y quién tiene esa palabra de Dios? ¿O quién la tenía en aquel tiempo para que pudiera hacer efecto esta oración de la cual les está mencionando? Así es. Obviamente eran hombres autoridad elegidos por Dios, ¿verdad? Entonces, para que tuviera efecto este acto y esta oración, debería de ver la persona indicada, el que lo ungiera, y también debería haber fe tanto en la persona que iba a recibir esa unción y también en la persona que lo iba a hacer. Que lo va a recibir. Pero no, el aceite aquí no viene a tomar ninguna importancia. Solamente el apóstol dice que lo unjan con aceite, pero en realidad dice la oración de fe. Sí, esto yo lo quería mencionar, ¿verdad? Antes de irnos al corte, ¿verdad? Para que lo mediten nuestros radioescuchas. Porque yo estaba leyendo las palabras que recita, ¿verdad? Y esto cabe aclararlo porque son recitadas, las palabras que recita el presbítero, ¿verdad? Cuando le hace, también esto es importante, otro detalle aclarar, cuando le marca con una cruz la frente, y las palabras que recita, que siempre son las mismas. Entonces ahí es donde vamos a enfocar, ¿verdad?, nuestra plática al regresar de los comerciales, del intermedio de nuestro programa, ¿verdad? Si verdaderamente entonces hará efecto repitiendo las palabras para darle la unción a alguien o la oración de fe. Volvemos entonces después del corte. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en
112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles. Área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California. Área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en su programa, ¿verdad?, de radio. Nosotros conversamos en esta noche y bueno, y quiero hacer la identificación del mismo, ¿verdad? Estamos transmitiendo por el radio en el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles, para que usted nos sintonice y por favor, ¿verdad?, nos haga el favor de acompañarnos. El tema es, ¿verdad?, la extrema unción, tal y como lo aplica la Iglesia Católica. También nos puede encontrar por internet en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. También le quiero dar rápidamente nuestros correos electrónicos para que nos mande sus comentarios, ¿verdad? Participe con nosotros en radio nosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. En redes sociales también nos puede encontrar, en Facebook nos puede encontrar como Nosotros Conversamos y en Twitter como @nconversamos. Nuestro teléfono en cabina para que nos mande sus preguntas, participe con nosotros, sus comentarios, es el área 714-602-8354, una vez más, área 714-602-8354. Y bueno, continuamos nuevamente con lo que habíamos dejado en el tintero acerca del comentario, ¿verdad?, que hacíamos sobre la forma y lo que verdaderamente podría, según la Iglesia Católica o según ellos, tiene poder para que esta unción pues sea de validez, ¿verdad?, sea efectiva en el enfermo o en aquel que la pide. Bueno, pues ahorita estábamos mencionando, lo mencionaba el hermano César Flores, como la oración que se efectúa, como más bien el apóstol Santiago recomienda a la iglesia que si hay algún enfermo, pues llamen a los ancianos para que oren, pero y ahorita lo estamos platicando. Un requisito especial, ¿no?, que menciona él. Sí, que cuando se hace la oración para presentar al enfermo, la oración se hace presente con el enfermo y se ora con él, ungiéndolo con el aceite. Ahora, estaba leyendo un artículo que ustedes lo pueden mirar, precisamente que escribió un Monseñor Dávila, que la página se llama Tiempo, la noticia digital, así se llama la página por el Monseñor Dávila. Él menciona y dice lo que él en la nota la pueden encontrar, porque él lo dice: la extrema unción, sacramento poco comprendido. Entonces, que todavía la gente no alcanza a comprender lo que es en sí la extrema unción. Y él mismo relata que dice lo contrario a lo que recomendaba el apóstol Santiago, que la oración, que deben de orar por el enfermo y ungirlo, ¿verdad? Así es. Pero entonces dice este monseñor que se ora en el aceite, ya no se ora con él, solamente llega y se le unge el aceite, porque ya anteriormente el autorizado fue el que oró para que ese aceite tuviera el poder para poder sanar al enfermo. Entonces es muy contrario a lo que, si de veras, como dice la iglesia, toma base a lo que recomendó el apóstol Santiago, pues es muy diferente a como la Iglesia Católica lo está. Aquí estamos viendo muchas incongruencias. Primero, a lo que mencionaba al principio César, ¿por qué se hace o la Iglesia Católica lo empieza a practicar extemporáneamente? O sea, me refiero
fuera de tiempo, ¿verdad? Porque aquí pues estamos hablando de más de medio siglo después de que el apóstol Santiago diera esta enseñanza, ¿verdad? Y ya después, hasta el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, se le conocía hasta ahí como extrema unción, porque solamente se le administraba en caso extremo. Ya cuando aquella persona, digamos, estaba ya para morir, solamente era permitido aplicar esta práctica. Aunque después del Concilio Vaticano II ya se le puede, ¿verdad?, ya dicen ellos, ya le cambió el sentido impuesto al sacramento, sino que ahora ya se le da a cualquiera que tiene. Y luego la situación que usted menciona, de que ellos le dan el poder, o le adjudican el poder al aceite, puesto que ya se hizo, como usted bien lo mencionaba, como decía en su comentario el Monseñor Dávila, ya se ora previamente antes de que el aceite sea usado, y se hace la oración para que este aceite tenga poder, y a la hora que aquel presbítero traza con su dedo mojado de aceite la frente y repite estas palabras, ahí entonces ya no toma el sentido, ¿verdad?, de lo que enseñaba el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque él ya nada más repite las palabras. ¿Por qué? La oración de fe ya no la hace, porque ya se hizo supuestamente, lo que dice Monseñor Dávila, ya se hizo una oración previa para que ese aceite tenga el poder. Y aquí queremos aclarar varias cosas. Es importante saber que el aceite no es el que trae el poder. El apóstol Santiago lo está diciendo claramente, ¿verdad? El aceite, el óleo, como ellos lo llaman, es solamente digamos, un instrumento que se utiliza cuando se va a presentar un enfermo con una necesidad, ¿verdad? Es un aditamento que se utiliza, pero no lo dice el apóstol Santiago que el aceite es el que tenga el poder. Dice la oración de fe, no dice la repetición de estas palabras, porque ellos repiten. Cuando el presbítero toma aquel aceite y por la señal de la Santa Cruz, como dicen ellos, y le empieza a marcar la cruz en la frente al que está recibiendo, solamente repite estas palabras. Dice: por esta santa unción y por sus bondades de misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en enfermedad. Amén. Eso se repite cada vez que se otorga la extrema unción por un presbítero católico. Y no ahí entonces ya es lo que queríamos decir, ahí pierde validez. Apoyando lo que está diciendo usted, hermano Aarón, es verdad el testimonio de Cristo, verdad, que cuando venía aquel joven ciego y ahí estaba Cristo al lado de una agua, y dice que, bueno, él escupió en tierra, dice en Juan 9:6, decía Cristo, primeramente el 5, decía: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávete en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, pues claramente no fue, en este caso, ¿verdad?, no fue el poder de aquel lodo. O el agua con que se lavó, ¿verdad? Estaba Cristo diciendo claramente: yo soy la luz del mundo, yo soy el que tiene el poder. Y entonces digamos, dos ingredientes que produció ese milagro: uno, el poder de Cristo, y dos, la obediencia. Y la fe que el hombre tenía, ¿no? Lo que mencionaba el hermano César. Claro, hermano. ¿Verdad? ¿Quién es el que imparte? El que tiene autoridad. Uh-huh. ¿Quién es el que manda a los discípulos? El que tiene autoridad, ¿verdad?, que era el Señor. Sí. Y los discípulos, aquí en el caso del que estamos hablando, en el apóstol Santiago, él imparte y dice,
¿verdad? Porque a él le había dado esa autoridad y dice quién lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer, porque debe de haber ese requisito de fe, en la oración de fe, tanto en el que la otorga como en el que la recibe. Aquí no habla de que el poder lo tenga el aceite o el repetir estas palabras, o sea, ahí estamos viendo toda una manera contradictoria, no que nosotros estemos en contra del sacramento de la unción, o sea, como ellos lo plantean, ¿verdad? Porque en la iglesia del Señor, en la iglesia que Jesucristo establece, ¿verdad? La primitiva iglesia de Jesucristo, que hasta este tiempo está dirigida por un apóstol del Señor, se practica también la unción de enfermos, pero se practica tal y como lo instituyó el Señor, como lo instituyeron los apóstoles, de la misma manera que el apóstol del Señor lo sigue instituyendo y lo sigue enseñando. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene esa autoridad, ¿verdad? Y el que tiene fe, ¿verdad? Y el que conoce la palabra, ha escuchado la palabra, ¿verdad? Es el que recibe esa unción. Y esos son cosas, puntos importantes que debemos de meditar para que no se haga, digo, de una manera como, digamos, protocolaria, hermano. O sea, no, la extrema unción no es de que se haga de una manera protocolaria, un ritual ya establecido con pasos y procedimientos fijos y firmes, no. Se hace con una oración de fe, de acuerdo a la necesidad, porque yo me imagino que el que se está ungiendo, está recibiendo el ungimiento, pues no todos tienen la misma necesidad, y no todos están al borde de la muerte, ¿no? Como dice coloquialmente la gente, no están con un pie adentro y el otro afuera, no, algunos tendrán una enfermedad, una necesidad física, una aflicción, un problema. Entonces es importante, hermanos, que veamos todos estos puntos. Qué bueno que estás tocando estos asuntos, hermano, porque realmente la única intención de nosotros al llegar al público no es de ninguna manera a herirlos, ni tampoco que ellos se sientan mal. La única intención de nosotros es que ustedes vean lo que en la iglesia es la luz del mundo, por gracia de Dios tenemos. Miren, algo muy importante que el hermano Ramón estaba mencionando acerca de, y es curioso, hermanos, porque se hicieron varios ya concilios acerca de este sacramento, hermano, ¿verdad? En el siglo XV, el de Florencia, y en el concilio de Trento, que fue en el siglo XVI. Estas situaciones, hermano, todavía no se han de alguna manera puesto de acuerdo. Exacto. ¿Y qué nos da a entender esta situación de ellos, hermano? Que no tienen revelación de Dios. Miren, yo estaba viendo, hermanos, ahorita dice que la moderna unción de los enfermos, ya no le llaman la extrema unción, ahora le llaman la moderna unción de los enfermos, que dice que el nuevo rito fue promulgado por Pablo VI en 1972. O sea, ya estamos hablando, hermanos, de más de 2000 años que no se ponen de acuerdo ellos en este sacramento. Así es. ¿Verdad? Ahora ellos dicen, ahora este rito promulgado de Pablo VI de 1972 se pasa a llamar unción de los enfermos. Se evita el término, ya se evita ahora, el término peligro de muerte. Sí. El nuevo rito se dirige mucho más a la curación de la enfermedad que a la preparación para la hora de la muerte. Se suprimieron las oraciones para la expulsión de Satanás y ya no se invocan ni a los ángeles custodios, ni a la Madre de Dios, ni a San José. El moderno catecismo falsea la intención del apóstol Santiago, introduciendo la vejez como causa de unción. ¿Qué nos estamos viendo aquí? Que ellos hasta la fecha, hermano, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. ¿Y qué logramos ahí de notar? Que no tienen revelación de Dios. Eso es muy importante, hermano, al momento de efectuar esta unción. Para que esta unción verdaderamente sea de parte de Dios, exista la ayuda del Espíritu de Dios, ahí se necesitan varias cosas, muchos requisitos. Y ya los hemos estado explicando, ¿verdad? Y aquí vemos, lo único que nos demuestra la Iglesia Católica con todo esto, es de que como ellos no tienen palabra de Dios, como no tienen apóstol del Señor, como no tienen esa autoridad, ¿verdad? Y no tienen esa fe, no les ha sido dada,
¿verdad? Ellos tienen una fe silvestre que es, yo más bien le llamo de esta manera, es una confianza que el hombre tiene por naturaleza en aquella necesidad de ser bendecido, de ser escuchado, que Dios sea con él. La fe de Dios no tiene esas manifestaciones, no tiene esa forma de ejecutarse. La fe de Dios no va del hombre hacia Dios. La fe de Dios viene como un don de parte de Dios por medio de la autoridad de un apóstol. Entonces, claro. Para que todo esto tenga... Y ya hablando de esto precisamente, el apóstol Pablo habla en sí porque son los hombres de Dios los que nos confirman a la iglesia la fe, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, hay algo, hermanos, que, y no es que nos vayamos a cambiar de tema, no es vamos a cambiar, pero hay algo como hace la Iglesia Católica, a ver César, si podemos mira, aquí mencionar algo. la pregunta sería aquí, ¿quién tiene derecho a recibir la extremunción o como le quieras llamar tú, los santos óleos, la unción de los enfermos? Porque aunque aparentemente lo tienen todos, ellos saben con quién acercarse para sacar ciertos beneficios. Ese es otro asunto. Eso también es muy importante que lo veamos. Aunque también, aparentemente es para todos, ellos saben más que nada con quién dirigirse, porque hay anécdotas sobre todo de los hacendados de antes, que es sobre todo lo que me imagino que tú quieres contar, para que vean de qué manera toman aparentemente lo santo, pero para sacar un beneficio material. Sí, bueno, porque ya lo estamos mencionando. Son 3 características que en sí, o 3 cosas que supuestamente lo que es la extrema unción trae en el enfermo, como lo es quitarle, prepararlo para estar con el Señor, purificarlo de sus pecados, y también también lo que viene siendo, bueno, es purificar los pecados, darle gracia para sobrellevar con paciencia sus padecimientos, es decir, confortarlo, y también para, como ya lo mencionamos, confortarlos contra el temor de la muerte y para prepararlos en un encuentro según con Dios. Bueno, bien lo decía César, hubo casos en que la Iglesia Católica, o más bien se aprovecharon de esta situación para que los hombres, para llegarse a gente adinerada, a gente que tenía dinero, y que ellos compraban, o más bien hacían este favor para sacar un dinero. Sí, y viene a mi mente algo que nosotros ya hemos platicado quizás en otro tema, pero que viene a mi mente un caso que está escrito en la historia, hermano, en las anécdotas históricas del presidente de México, Benito Juárez. Eso ya César se acordará de eso. ¿Verdad? Hay una anécdota que le sucede al presidente Juárez antes de ser presidente. Tenía a su hermana enferma. Y claro, no tenía el poder porque apenas estaba, digamos, de congresista, como lo conocen aquí en los Estados Unidos. Apenas estaba en el ejercicio de esa etapa de su vida política, y se le muere. Bueno, no se le muere, sino que llega primero la situación de que se le enferma a su hermana y busca ayuda con la iglesia, la cual le niega la ayuda. Llega el momento en que la hermana muere y vuelve a buscar la ayuda de la Iglesia Católica, y le exigen primeramente un pago. La pregunta fue que le hacen, ¿verdad? Y le dicen, ¿tienes dinero? Y bueno, todos sabemos de qué cuna provenía el presidente Juárez, ¿no? Era de cuna humilde. Y le pregunta, ¿verdad? El señor obispo con el que fue, le pregunta, ¿tienes dinero? No, pues no tengo. Ah, bueno, y le hace un comentario, ¿tienes sal? No, pues sal sí tengo. Bueno, dice, pues envuélvela en sal. Y ahí dice, ahí la guardas. ¿Y cómo que la envuelvo en sal? Sí, envuélvela en sal. ¿Y qué hago con ella? Dice, bueno, ya con sal, después te la comes. O sea, esto es una anécdota que está escrita. Si alguna gente duda de mis palabras, yo lo quisiera invitar a que fuera a leer el libro de anécdotas del presidente Juárez a la Biblioteca Nacional de México. Y ahí puede encontrar esta parte, esta anécdota que le contó, por eso, que le pasó. Esto explica
el comportamiento ya del licenciado Juárez cuando llegó a ser presidente contra la Iglesia Católica. Y lo el que pasa ejercicio es esto, hermano. malo que tenía la Iglesia Y lo Católica. que pasa es lo que hicieron un negocio redondo. Exacto. Un negocio redondo, porque después, si ya no lo alcanzaban al enfermito y se les moría, por eso tuvieron que inventar el purgatorio. Sí, no, para sí, sacarlos de allá. para seguir sacando dinero, digo. Muchos testimonios nosotros, bueno, yo en mi caso, que fui católico, me tocó ver muchas cosas, ¿verdad? Que si tiene la cantidad, porque tiene tarifa, el ir a domicilio a dar los santos óleos. Cierto. Bueno, tal vez se preguntarán mucho el público, entonces, bueno, si no es así como se hace la extrema unción, yo que le quisiera preguntar a nuestro hermano César, ¿cómo lo hace entonces la Iglesia y la Luz del Mundo? La presentación en este caso, ¿cómo se realiza? Bueno, en el caso de la iglesia, para empezar decimos, se le llama presentación de enfermos. Eso sí tiene base bíblica, que es el texto de Santiago, porque mientras ellos dicen, bueno, aquí se dice, o se supone, o se insinúa, es la palabra que ellos más usan, bueno, aquí se insinúa de la extremunción, nosotros no insinuamos que el apóstol Santiago habla de la presentación de enfermos, no insinúa, la establece y dice, bueno, si alguno tiene esta necesidad de sentirse enfermo, hágalo así, mande y trae a los ancianos de la iglesia y lo van a ungir con aceite. Entonces aquí decíamos nosotros, la presentación consiste en que el enfermo, él va, pide su presentación, se le unge con aceite, pero el poder no viene ni de los que lo presentan, ni del aceite, porque esto claramente dice, es la oración de fe. Y está hablando que también no es solamente orar, sino orar, pero con fe. Ahora, una pregunta que cabe mencionar, lo que mencionaba el hermano Flores, hermano, hace un momento. ¿Quiénes son los ancianos, hermano? O sea, ¿a quiénes se les llama ancianos en la iglesia del Señor? Bueno, cuando hablamos, mire, de los ancianos, por lo regular la gente puede ver que son personas grandes de edad y no está hablando de una edad avanzada. Tampoco estamos hablando de un grado. Exacto. Porque no, o sea, mientras que para la Iglesia Católica, cuando menciona ese texto, ellos le ponen presbíteros, y en ese caso, pues no, viene siendo el sacerdote, que también ellos, aunque ellos le nombran ahí presbíteros, pero básicamente es el sacerdote, o alguien ya en este caso, pues como el obispo, ¿verdad? Que ya en casos más especiales es el que puede hacer eso, o también como a semejanza del bautismo y esto, pues ya al final de cuentas, cuando definitivamente no hay nadie, dicen que puede hacerlo también cualquier persona. En la iglesia no tiene que ser ministro la persona para que sea presentado. Lo que sí obviamente sabemos es que tienen que ser hermanos pues de buen testimonio, hermanos que sirvan a Dios, que hayan recibido el Espíritu Santo, y no tanto como requisitos que establezca la Biblia, porque la Biblia pues habla de personas, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia decimos, el hablar de ancianos es el que tiene esa podemos decir, ese encargo, esa responsabilidad de hacer este acto, ¿verdad? O sea, al referirse a los ancianos no es por el tiempo de edad que ellos propiamente tengan en sí, ni sino porque es por tengan un grado específico tampoco. Es por el tiempo que tengan en la iglesia, permaneciendo fieles de buen testimonio en la iglesia, a eso se refiere, la madurez en la palabra que he escuchado. Hermano, hay un punto que yo veo importante también que a veces ligeramente toma las personas. Por ejemplo, pues el hermano Eliasib hace poquito recalcó que una parte de esos beneficios que cree que tiene la Iglesia Católica en esta unción es perdón de pecados. Y realmente no es una cosa tan a la ligera, no es una cosa tan casual que uno puede tener, sino solamente si habla la Biblia es pues de Jesús. Jesús fue el primer hombre que tuvo esta potestad, y ya después se dice en Juan 20:23 que le dio a sus apóstoles. Pero solamente aquí estaba hablando con 11 apóstoles y él decía, a quienes remitieres los pecados les son remitidos.
a quienes les son a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, es, como decía, pues varios de nosotros en el panel, en esta práctica, hay que analizar bien. Realmente, este hombre que dice que tiene esta unción, ¿tiene autoridad? ¿Tiene revelación de Dios? ¿Verdad? Dice Cristo, los frutos, por ellos los van a conocer, ¿verdad? Y, ¿verdad? En otros programas, hablando de otros temas, nosotros vemos que, pues en muchas formas, ¿verdad? En cuanto la iglesia católica tuvo cruzadas en lo cual estaba, pues, matando gente, dice que en el nombre de Cristo, mientras Cristo decía claramente a Pedro en una ocasión, el que vive por la espada va a morir por la espada. Pues es uno de los frutos que demuestra, ¿verdad?, que realmente hay que ver las cosas, ¿verdad? Y no estamos diciendo esto en ninguna forma, como decía el hermano César, ¿verdad?, para ofender, sino para iluminar nosotros, ¿verdad?, a la historia, a la verdad de estas cosas. No es una cosa sencilla decir que puede perdonar pecados. Y si ellos en el último momento de la vida de estas personas están dando la confianza, bueno, lo voy a vivir mi vida como sea. Acabo el sacerdote, yo soy medio rico, y el sacerdote o el presbiterio va a venir al último momento a ungirme y ya. Todos mis pecados van a ser perdonados. Hay que analizar, ¿verdad? ¿Es una confianza buena o realmente no tienen esta autoridad? Bueno, pues lamentablemente es lo que pasa con ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues el tiempo se nos está terminando, ¿verdad? Y queremos que usted piense, ¿alguna vez usted ha sido testigo de un caso de estos donde se haya hecho la extremunción hacia alguien? ¿O a usted mismo alguna vez ha estado enfermo de gravedad? ¿Y cómo lo ha hecho el sacerdote con usted? ¿Ha ido y no le ha pedido dinero para hacerlo? ¿Le han cobrado? ¿Qué ha hecho? Y quisiera que nos lleve y nos llame, ¿verdad? Entonces, le invitamos sinceramente a que nos llame el día de mañana, como ustedes lo conocen. Tenemos las líneas abiertas para su disposición. Estamos muy contentos de recibir sus opiniones y todo eso es importante para cada uno de nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta noche queremos repetir el teléfono para que el día de mañana nos llame, área 714-602-8354. Lo repito, área 714-602-8354 para que platique con nosotros, nos dé sus comentarios, sus saludos o lo que usted quiera y nos llame y nos dé su testimonio. ¿Cree realmente que la extremunción o unción de los enfermos, como quiera que sea de parte de Dios? Bueno, el día de mañana tendrá la oportunidad de acompañarnos y bueno, nos pedimos y solamente un breve comentario. Sí, no, bueno, pues Dios les pague a ustedes por permitirnos participar en esta bendición, ¿verdad? El Señor los bendiga a todos aquellos que nos brindaron su atención. Y bueno, mañana le daremos lectura también a la declaración de la Santa Sede respecto al ministerio de la unción de los enfermos, ya por Cardenal Joseph Ratzinger, ¿verdad? El que actualmente es pontífice emérito. Pero esto ya sería el día de mañana. Dios los bendiga. Bueno, pues los pedimos, deseándoles una excelente noche y aquí los esperamos nuevamente en su programa Nosotros Conversamos. Y bueno, continuamos en este tema, decimos, tan interesante que ojalá pues haga pensar, porque todos los que son sacramentos pues son de la vida diaria. Normalmente las personas en diferentes tiempos, en diferentes maneras se hacen, y qué bueno es que realmente veamos si estamos recibiendo un beneficio, porque estamos diciendo los preparan para morir. Y hay un dato muy interesante que queremos platicar ya el día de mañana, a ver si realmente, como decías al principio del programa, los preparan para irse con Dios o para irse a otro lado. Bueno, con esto los dejamos el día de mañana en su programa Nosotros Conversamos. Un gusto que hayan estado con nosotros y deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.